Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bueno, hoy vamos a trabajar un poquito para terminar la casa con algunas cosas. En el video anterior habíamos visto cómo hacer una carpintería y básicamente lo que hice ahora fue crear un marco y lo que son las hojas, ¿ven? Que básicamente es esto que tienen acá, ¿ven? Ese es el vidrio y acá tienen un marco que lo hicimos exactamente igual que en otras veces. Creamos primero un rectángulo, lo voy a hacer de nuevo para que lo vean. Este es el marco que habíamos hecho la semana pasada y ahora lo que hice fue directamente con ese marco que tenemos implementado, voy a crear una línea adentro. Vamos a ponerla ya en el color para que se vea mejor. Fíjense, creo un marco interno. Ese es el marco que tenemos ahí, ¿sí? Y a ese marco voy a ir y voy a hacer un desfasaje. Selecciono desfasaje, selecciono la línea y fíjense que me crea una línea interna, ¿ven? Ahí tenemos que yo le puedo dar la medida que sea. ¿Ven? Ahí me está pidiendo, me dice distancia y yo le pongo 0,05. Lo pongo hacia adentro, hago Enter y ahí tengo ahora la línea externa, esta que acabamos de ver, y tengo la línea interna del marco. ¿Sí? Como ambas curvas están en el mismo plano, yo puedo agarrar y puedo hacer una superficie plana. Entonces digo que quiero que haga superficie plana entre esa curva y esa curva. ¿Ven? Ahí la hizo la superficie plana. Y ahora lo único que tengo que hacer es extrudarla con el espesor este que aparece acá, que es de 0,05 creo. Si no, como no lo sé, voy a poner extrudar, extrusión de superficie. Acá la tenemos. Selecciono la, digamos, la superficie, hago enter y voy hasta que me detecte el punto, ¿ven? Me detecta el punto ese de abajo. Y ahí lo tenemos al marco perfectamente realizado. Ahora lo único que me queda, ven que ahí tengo el marco y el contramarco. Vale, y ahora lo único que me queda es hacer el vidrio, que el vidrio es hiper fácil. Como yo ya tengo una línea acá, que es esa, tengo ahí la curva, ahora digo superficie plana, selecciono la curva, Enter y ahí la tenemos. Y vamos a ponerla toda que vaya en vidrio. Eso es digamos, es una superficie, pero yo necesito que tenga un poco de espesor. Entonces voy a coger el vidrio y apenas voy a coger el punto este de la flecha y lo voy a mover muy poquito, muy poquito, porque no quiero que se vaya tampoco de espesor. Entonces ahora que yo ya tengo digamos el cristal, lo único que voy a hacer, lo voy a poner en el medio. ¿Ven? Y ahí tenemos mi hermosa ventana con marco y todo. Y ahora lo importante para que no, digamos, no pierda partes en el camino ni nada por el estilo, selecciono todo y escribo agrupar. Lo que hace básicamente es, como su nombre lo indica, lo agrupa y evita, digamos, yo ahora puedo mover la carpintería y no voy a tener problema de que se separen las partes. Siguen siendo partes independientes, de hecho que fíjense, yo puedo apagar, por ejemplo, el cristal sin problema, ¿ven? Pero no se, digamos, no se desfasa ni queda nada raro. Si quieren desarmarlo, desagruparlo, bueno, escriben desagrupar. Seleccionan el objeto de nuevo y enter. Quedó desagrupado en diferentes cosas. Entonces, a este objeto lo voy a poner, miren, estaba en muros, lo voy a poner en marco. A este rojo lo voy a poner en esta otra capa que la vamos a llamar también marco interno.
y al vidrio en vidrio. Vale, ya tenemos todo. Ahora lo que vamos a hacer es seleccionamos y lo agrupamos nuevamente. Ahí lo tenemos, perfecto, genial. Y ahora lo que voy a hacer va a ser colocar las ventanas en cada una de las posiciones. Y eso es muy sencillo. Me voy desde adentro, selecciono copiar y hago que quiero que ese punto vaya ahora acá adentro. Entonces lo ponemos ahí, lo ponemos ahí, me voy a la planta alta, lo ponemos ahí, lo ponemos ahí. Y ahora voy a copiarla de este otro lado. Digo que quiero esta, entonces la pego ahí y ¿sí? La pego ahí y la pego ahí. Uy, esta quedó cualquier lado. Copiar ahí y la pego. Perfecto. Ya tenemos la ventana. Ahora lo que voy a hacer va a ser empezar a construir los diferentes elementos de la casa horizontales, tanto lo que es el suelo, lo que es el entrepiso y lo que es la cubierta. El suelo es muy fácil. Ven que es muy simple. ¿Qué es lo que hago? Bueno, selecciono línea, construyo una línea con el perfil de la casa y ese perfil, superficie plana, selecciono la curva, Enter y ahora le doy el espesor que quiera. Por ejemplo, un extrude de 0,10. Voy hacia 0,10. Vale, ya tengo ahí el suelo de la casa. Y lo mismo voy a hacer con este otro del entrepiso. Entonces le voy a decir que quiero que, supongamos que voy a aprovechar, que es lo que hice en el otro video, dejar este hueco de la escalera. Bueno, es muy sencillo. Voy de nuevo a curva y hago así, hago así. Voy a hacerlo completo hasta el final y, ¿ven? Y lo cierro. ¿Ven? He obtenido eso. Pero como quiero que tenga un hueco la curva de la escalera, voy a hacer otro rectángulo, que es este, ¿ven? Ese que va a ser el hueco de la escalera. Tengo entonces esas dos, uy, esa curva y esa otra curva. Lo voy a sacar para que se vea mejor. ¿Ven? Ahí tenemos las dos curvas. Voy a sacar más así se ve mejor. Ahí tenemos las dos curvas. Entonces, si tengo dos curvas planas, hago superficie plana, selecciono ambas, Enter, y lo único que tengo que hacer ahora es un extrude. Hago un extrude y también lo hago, no sé, lo hago de 0,25, supongamos. Y ahora, si ya tengo ese extrude, lo único que tengo que hacer es colocarlo ahora. Voy a borrar esta curva para que no me moleste más. Y ahora lo voy a posicionar en el borde como lo teníamos. Entonces me voy para acá, selecciono ese borde y selecciono el borde de abajo. Y esto también lo borro porque es la superficie que no necesito. Entonces tenemos el suelo con el hueco en el caso del entrepiso y el suelo completo en este caso. Pero necesitamos el techo. Bueno, el techo acá es facilísimo. Como es un rectángulo, incluso podría utilizar una caja. Podría decirle así y le vamos a dar 0,10. No, es muy poquito. Sí, está bien. Y ahí lo tenemos. Y le vamos a poner también, lo vamos a poner en suelo. ¿Sí? Ahora, en la parte superior siempre hay un pequeño murito que rodea a la casa.
porque no queda, digamos, no tenemos así la casa, nunca queda en una losa completa. Entonces lo que vamos a hacer va a ser construir una línea alrededor, en la parte superior, y vamos a hacer un desfasaje y ese desfasaje lo vamos a hacer, vamos a apretar clic en distancia y le vamos a decir que tiene 0,30. ¿Ven? Les va a quedar así. Superficie plana. Seleccionamos ambas curvas. Enter. Y ahora lo único que necesito es un extrude. Y lo vamos a extrudar. Una extrusión de superficie. Y lo vamos a extrudar, no sé, 0,50. Y ahí tenemos la casa perfecta, digamos, con las diferentes cubiertas. Vamos a hacer ahora el montaje de toda la casa. Como yo ya tengo las partes de la casa, las voy a montar. Entonces selecciono mover, selecciono todo el paquete, selecciono ese vértice y lo pego acá, en este vértice. Y ahí tenemos la hermosa casita de 2 plantas con los techos y todo genial, sensacional. ¿Sí? Algunos me preguntaban qué es una perspectiva explotada. Bueno, una perspectiva explotada básicamente es una perspectiva por partes. Entonces, tengo una parte superior que es la cubierta, una parte que es el entrepiso y tenemos la otra ahí. Y lo que sirve para ver es cómo es la distribución de los objetos, con lo cual a veces hay que revisar bien para separarlo lo suficiente para que yo pueda ver el interior de acá, pueda ver el interior de acá y bueno, y cómo es la cubierta, ¿no? Esto podría ser un poquito más bajo, ¿sí? Entonces eso me permite, yo puedo hacer rápidamente un renderizado de eso y entender cómo es la casa. Vale, veamos ahora qué es lo que pasa si tengo una casa, pero ahora no es de techo plano, sino que es de techo inclinado, que es, bueno, van a ver que es igual de sencillo. Si su casa no tiene techo plano, sino que tiene un techo, por ejemplo, así, digamos, o haya sido un techo que tenga 2 aguas, de esta forma, ¿sí? O cualquier otra forma, lo más probable es que no hayan hecho la altura de los muros hasta este punto, sino que la hayan hecho hasta este punto, hasta el punto de la cumbrera. Les debe haber quedado una cosa parecida a esta, ¿sí? Que les quedó así como desproporcionada. Porque esta cosa, si uno la ve de frente, en realidad, si yo les construyese digamos, el techo como debería ser, supongamos que sea un techo a 2 aguas, tendría esta forma. Y tendría todo este triángulo y todo este otro triángulo lo tendría de más, digamos, está en exceso, no lo necesitaría. Pero ¿cómo hago entonces para cortarlo, para que me quede con la vista que yo quiero? Bueno, vamos a crear, lo primero, vamos a crear una forma, que esa forma me va a servir a mí para poder de algún modo cortarlo ese triángulo. Lo primero que tengo que tener claro es qué forma tiene en mi techo. Entonces tendré que ponerme y dibujarlo precisamente con las medidas que tenga ese techo, ¿sí? No hagan esto de hacer así porque como estoy utilizando referencia de objetos y parece que en vista capaz que está bien puesto, pero miren esa curva qué forma tiene en la realidad. ¿Ven? Al tener referencia de objeto, cogió de diferentes puntos y quedó una cosa extraña. Claro, uno de frente lo ve como un triángulo, pero en la realidad no es un triángulo, ¿sí?
Con lo cual, yo lo que les recomendaría es que por ahí, si tienen las medidas, si tienen la imagen de AutoCAD, lo dibujen en AutoCAD y lo importen directamente desde AutoCAD. Y si no, bueno, lo dibujan acá directamente. ¿Cómo se hace eso? Muy sencillo. Voy a ir a línea y voy a empezar a trazar el techo con los ángulos que tiene. Es importante que si lo trazan sobre la vista de frente, apaguen referencia de objetos, para que cuando vayan trazando el triángulo, ese triángulo que se dibuje sea un triángulo plano. Ya tengo la forma de mi techo. Y fíjense una particularidad, el techo acá sobresale un poco y acá sobresale otro poco. Eso es importantísimo porque ningún techo nunca llega hasta el fin del muro. Siempre sobresale un poquito porque eso permite que el agua se escurra. Pero acá es fundamental además por lo que vamos a ver en un ratito. Entonces yo voy a hacer una forma que abarque estos dos triángulos que quiero cortar. Es interesante que active referencia de objetos y curva para el primer punto, pero después lo desactive. Ya van a ver por qué. Voy a empezar a construir ahora una forma y cuando vaya al final voy a volver a activar a referencia de objetos para que coja el último punto. ¿Por qué lo hago así? Porque si no lo hago así va a coger puntos desde otro sitio y me va a quedar la curva. Yo necesito que la curva sea una curva plana. ¿Por qué plana? Para que haga superficie plana, a esto lo convierta en una superficie plana, ¿ven? Y ahora poder extrudarlo. Y esa extrusión la voy a hacer que pase, ¿ven? Tiene que pasar el objeto en tanto por delante como por detrás. Y ahora es muy sencillo. Ya tengo ese objeto, me voy a Booleana, selecciono el triangulito desde acá abajo y pongo diferencia y le digo que quiero que esto es lo que se quede, Enter, y esto es lo que se vaya, Enter. Y ahí lo cortó perfectamente a mi muro, ¿ven? Y quedó con la forma que yo quiero, incluso los muros interiores. Esto ya lo puedo borrar, pero voy a aprovechar esta línea y ya van a ver para qué. Como es una línea, esta línea superior no la necesito, la puedo borrar y me queda esa especie de V invertida que tengo acá. Esa V invertida va a ser la V que me va a servir para hacer el techo ahora. Como yo ya tengo esa línea, ahora necesito darle un espesor, necesito darle cuán grueso es el techo. Y ahí vamos a utilizar una herramienta que se llama desfasar. Fíjense, escribo def y ya me aparece desfasar. Selecciono esta curva y miren, automáticamente me hace un desfasaje. Ese desfasaje puede ser para un lado o para el otro. Yo quiero que sea hacia afuera. Y acá me pide la distancia. Yo lo tengo en 0,15, pero va a depender de cada casa la distancia que sea. Selecciono, si quiero cambiarlo, no sé, a 0,20, hago clic en distancia y pongo 0,20. Y ahora hago un clic sobre la pantalla. Y automáticamente me ha creado, ¿ven? Tengo la línea original que tenía antes y ahora la segunda línea. Y ahora lo único que necesito es cerrar de este lado y cerrar de este lado. Entonces me voy a línea y hago un clic acá y un clic acá y un clic acá y un clic acá. ¿Ven? Quedó perfectamente plano, con lo cual, ¿qué herramienta puedo utilizar? Sí, claro, herramienta subplana. Entonces ahora selecciono todas las curvas y selecciono esta curva también. Enter, ya tengo superficie plana y si tengo superficie plana puedo darle extrusión. De superficie, Enter y me voy hacia atrás. Y así como tenía un voladizo hacia adelante, también voy a tener un pequeño voladizo hacia atrás. Que eso va a depender obviamente de la casa. Pero ahí la tenemos a mi casa perfectamente construida con el techo y todo. ¿Sí? Bueno, espero que les sirva. Nos estamos viendo. Hasta luego.